Y ya saludamos a la economista Patricia Goto, que nos va a dar detalles acerca de una perspectiva económica de la situación actual, del impacto de la pandemia también en nuestra economía. Buenos días, Patricia. Hola, buenos días Edgar. Un saludo para vos y para toda tu audiencia. Quisiéramos tener en detalle cuál es la situación actual en la que nos encontramos en materia económica. Si bien se hablaba de unos fondos que contábamos el año pasado, hoy en realidad estos fondos de cierta forma ya fueron destinados a ciertos sectores. Estamos esperando que esto tenga una reacción o tenga un impacto en la reactivación económica. Muchos sectores aún están a la expectativa de que mejore la situación con respecto al COVID-19. ¿Qué debemos esperar o cuál es la situación en la que nos encontramos en materia económica? Bueno, hay que decir que la economía paraguaya se encuentra en un proceso de recuperación económica más o menos desde el segundo semestre del año pasado, después del golpe duro que habíamos tenido hace exactamente un año, ¿verdad? Con la cuarentena total de ese momento. A partir de la reactivación un poco de los sectores y de la normalización de la actividad, Paraguay fue encaminándose de vuelta en un proceso de recuperación, pero hay que decir que el año 2021 nos tomó de vuelta con una situación sanitaria bastante crítica y eso un poco interrumpió ese proceso de recuperación, ¿sí? Ahí es importante resaltar que muchos de los sectores que son afectados por la crisis sanitaria ya vienen de un 2020 bastante debilitados, entonces los encuentran en una situación mucho más vulnerable y probablemente con menos espacio para poder sostenerse este año. Así que la situación es bastante crítica. Nosotros vemos de que hay muchísima incertidumbre todavía que rodea las perspectivas económicas para este año y básicamente un sector primario y todo lo que sea de agroexportación que de vuelta va a sostener probablemente el crecimiento económico que se espera para este año, ¿sí? Estos sectores puntualmente, todo lo que respecta a la soja, a la carne, van a tener un buen año derivado un poco del contexto externo que es favorable para estos sectores de precios internacionales que se han mantenido en niveles altos si los comparamos con los últimos años y eso básicamente va a inyectar dinamismo a estos sectores que en parte de vuelta van a poder amortiguar un año mucho más adverso para otros sectores como son los servicios derivados un poco de esta crisis sanitaria que todavía no puede revertirse, ¿sí? Así que la situación es de debilidad en algunos sectores que son más sensibles a los efectos de la pandemia y otros sectores que se van a mantener dinámicos derivados de la situación externa que te mencionaba. Ahora, ¿qué podemos esperar para la economía doméstica o al menos de la macro pasar o que esto finalmente se traduzca en estas personas que viven al día o dependen directamente del comercio? Muchos accedieron a créditos para poder soportar ese lapso de tiempo. Algunos ya no cuentan con estos fondos, algunos tenían de cierta forma algunos ahorros, estos ya se acabaron. Eh, ¿Cuál es la situación para estas personas en medio de toda esta incertidumbre? ¿Qué se recomienda también, podemos decir, en medio de esta situación? Sí, exactamente. Así como le mencionas, hay sectores que, bueno, están muy expuestos a las crisis sanitarias, sobre todo lo que hablamos del mercado interno en sí, ¿verdad? Sectores comerciales y de servicios que ya vienen aguantando un año 2020 bastante crítico, se encuentran de vuelta con un año 2021 donde la crisis sanitaria básicamente ha empeorado, ¿sí? Y bueno, y con ello tienen menos margen para poder sostenerse, ¿sí? Como decíamos, probablemente muchas de las empresas, que bueno, en su mayoría son pymes, hay que decir de que el 60% de las empresas en Paraguay son pequeñas y medianas empresas, probablemente ya se encuentran con un nivel de sobreendeudamiento, ¿sí? Y con menos margen para poder afrontar esta situación. Por otro lado, hay que decir de que la ayuda del gobierno también ya carece de espacio para este año. ¿Sí? Venimos de un año 2020 donde la política económica había sido bastante expansiva justamente para ayudar a mitigar un poco los efectos negativos de la pandemia y un año 2021 donde la política económica en sí ya tiene también menos margen de actuación. ¿Sí? Una política fiscal que ha recurrido a un endeudamiento, que ha tenido un déficit fiscal muy por encima de lo que
establece la ley, y una política monetaria que también ha bajado las tasas e inclusive estamos hablando de tasas reales negativas, ¿sí? Con esto también el margen de actuación de la política económica es un poco más escasa de lo que veníamos mirando en años anteriores, y claramente que también eso afecta un poco al sector real, ¿sí? Porque la ayuda que van a tener del gobierno probablemente también sea menor, ¿sí? En este caso, básicamente hay que acompañar el proceso. Como es una crisis que depende de un factor externo a lo que es lo económico, si estamos hablando de un factor sanitario, no nos queda más que esperar de que eso pueda ser revertida, ¿sí? En este caso, la herramienta más eficiente que vamos a tener para eso son las vacunas, ¿verdad? Que bueno, nos va a ayudar un poco al control en sí de la epidemia y en un largo plazo a poder erradicarla, ¿sí? Mientras nosotros no tengamos esa herramienta, o por lo menos no tengamos previsibilidad respecto a la llegada de las vacunas, va a ser muy complicado hacer conjeturas respecto a cómo va a evolucionar la actividad económica, porque básicamente dependemos de ese factor. Hoy podemos decir de que la reactivación económica depende directamente de la llegada de las vacunas. Exacto. Depende de eso, porque eso es lo que nos va a dar el control sobre la epidemia en sí, que básicamente es lo que nos está limitando, ¿sí? Los sectores que están expuestos a las medidas restrictivas por la pandemia son estos sectores que ya vienen debilitados, y que básicamente para que pueda haber una reactivación total y estos sectores puedan volver a la normalidad, vamos a necesitar de que la crisis sanitaria pueda ser superada, y para eso básicamente la herramienta más eficiente que tenemos justamente son las vacunas. Patricia, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por el análisis. Sin duda nosotros más adelante vamos a estar tal vez conversando acerca de otros temas también, y en atención a dar seguimiento por sobre todo a esta situación por la que atravesamos, y poder de cierta forma esclarecer todo esto y tratar de tener un panorama un poco más claro en medio de esta situación bastante compleja, debemos decir. No, por favor, gracias Edgar a ustedes por la invitación, y bueno, a las órdenes para seguir conversando de estos temas.